Saludos hermanos y amigos, bienvenidos a un tema más de tu ministerio Toma la Cruz. Que el Señor me los bendiga, que la paz de Dios esté sobre cada uno de ustedes. Y hoy vamos a tratar un tema muy bueno, que así que comparte este mensaje con las personas conocidas de parte de usted. Porque si usted conoce, por ejemplo, 50 personas y comparte este mensaje, esas 50 personas le dan like, ponen el botoncito, la manito así en negro, usted contribuye para que YouTube siga promoviendo este tema a las personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Y las personas que necesitan escuchar la palabra de Dios es el mundo entero ahora mismo. Que así que hoy vamos a traer un tema muy bueno, muy rico, que se titula No hay pan en la casa del pan. No hay pan en la casa del ¿qué? Del pan. La prioridad de la presencia de Dios se ha perdido en la iglesia moderna. Nuestras iglesias hoy en día son como panaderías abiertas al público, pero no tienen pan para ofrecer. Y aún más, no estamos interesados en vender pan. Solo se oye algarabía alrededor de los hornos fríos y de los estantes vacíos. De hecho, nos preguntamos, ¿será aquí o no será aquí cuando entramos a una iglesia? Y si es aquí, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Un día Jesús hizo lo que nosotros llamamos su entrada triunfal a Jerusalén, en los lomos de un pequeño asno, en su jornada hacia la ciudad. Probablemente pasó junto al templo de Herodes. Yo creo que la razón por la cual los fariseos estaban disgustados por el desfile descrito en el capítulo 12 de San Juan es que interfería o molestaba el servicio que se realizaba dentro del templo. Ellos, los fariseos, perdieron la hora de su visitación. Él estaba en la ciudad y ellos no lo sabían. El Mesías pasó junto a su puerta cuando estaban adentro orando por su venida. El problema fue que llegó de la manera en que no lo esperaban y por eso no lo reconocieron. Infortunadamente estaban más interesados en un Mesías que rompiera el yugo de la esclavitud romana que uno que diera fin a la esclavitud espiritual que se había convertido en la plaga de su tierra y de su gente. Lo que necesitamos hoy en día, cada ser humano, cada iglesia, cada templo, es su presencia. Necesitamos tomar la decisión de que no importa lo que cueste y de dónde provenga, lo necesitamos a Él, necesitamos a Jesús de Nazaret en nuestras vidas. Y Él quiere llegar de acuerdo a sus condiciones y no de acuerdo con las condiciones nuestras. El pan es escaso durante los tiempos de hambre. Vamos todo al libro de Ruth, capítulo 1, versículo 1 al 6. Dice, y aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. ¿Hubo qué? Hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Moab, y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre era una Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. 10 años habitaron allí. El versículo 5 nos dice, y murieron también los 2, Malón y Kelión. Quedaron así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces, versículo 6, se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. O sea, Jehová había visitado a Belén, la casa del pan, para darle pan de nuevo. La gente deja la casa del pan por algo. Noemí, su esposo y sus 2 hijos dejaron su hogar y se mudaron a Moab porque había hambre en Belén. Considerando el significado literal
del nombre hebreo de un pueblo natal, Belén significa casa del pan. Escuche bien, Belén significa casa del pan. La razón por la cual dejaron la casa del pan es que no había pan en la casa. Esa es también la sencilla razón por la cual la gente deja las iglesias, porque no hay pan. El pan era un elemento que hacía parte de las prácticas religiosas en el templo. Era prueba de la presencia de Dios. El pan se le llamaba el pan de la propiciación, el pan de su presencia. El pan ha sido siempre históricamente el elemento indicador de la presencia divina, según Números 4:7. Noemí y su familia tenían algo en común con las personas que salen o evitan totalmente nuestras iglesias en el día de hoy. Dejan ese lugar y van a algún otro sitio para encontrar pan. Yo puedo decirle por qué las personas buscan los bares, los clubes y los centros esos exóticos. Buscan otra cosa que no sea en la iglesia. Millones de personas procuran pasar el tiempo, tratan de sobrevivir porque la iglesia le ha fallado. Ellos miraron alrededor de la iglesia, miraron a sus padres, a sus antepasados, a sus amigos de la iglesia, miraron y dieron un informe de sus familiares y de sus padres en cuanto a la espiritualidad y en cuanto a la iglesia, en cuanto a la vida espiritual. Esas personas que visitan los bares, los lugares donde buscan refugio para satisfacer sus necesidades físicas de hoy en día, no había presencia de alimento en la despensa. Ese fue el informe de esas personas. Solamente estándares vacíos y oficinas llenas de recetas para hacer pan, pero el horno estaba frío y empolvado. Hablamos con elocuencia de dónde ha estado Dios y de lo que ha hecho en el pasado, pero podemos decir muy poco de lo que está haciendo entre nosotros en el día de hoy. Y la culpa no es de Dios, sino nuestra. Todavía nos preguntamos por qué la gente no baja la cabeza cuando entran a nuestras reuniones o lugares de adoración. ¿A dónde se ha ido el temor de Dios? La gente no siente la presencia de Dios en nuestras reuniones de adoración, porque ella no es suficiente para que la registren nuestras manos. Cuando se le da a la gente un poquito de Dios mezclado con mucho de lo que no es Dios, es como si se le vacunara contra de Dios. Cuando se le da a la gente un poquito de Dios mezclado con mucho de lo que no es de Dios, es como si se le vacunara contra Dios. La gente ha venido vez tras vez a la casa del pan tan solo para encontrar que sencillamente hay demasiada presencia humana y muy poca presencia de Dios. Gloria a Dios, aleluya. El sentir de la presencia reverenciar y manifiesta del Todopoderoso debe ser restaurado en nuestras vidas y en nuestros lugares de adoración. Cuando Belén, la casa del pan, está vacía, la gente se ve forzada a acudir a cualquier otro lugar en busca del pan de vida. El dilema que enfrentan es que las alternativas que el mundo ofrece pueden ser mortales. Tal como Noemí lo descubrió, Moab es un lugar cruel. Moab le robaba a sus hijos, y también hizo que su marido muriera allí en ese tiempo. Lo separa de su esposa o de la esposa. Moab es un lugar malvado. Moab le roba la misma vitalidad a la gente hoy en día, que es el mundo de la actualidad. Al final, todo lo que quedó en Noemí fueron 2 nueras, a las cuales había conocido solo durante 10 años. Sin embargo, posesión y encarados es difícil de llevar a cabo. Pero luego Noemí escuchó que había un rumor, había una información, un secreto que vuela a través de cada comunidad, de cada aldea y de cada ciudad en el mundo. Es las buenas nuevas para los hambrientos. Si solo uno de ellos oye el rumor de que hay de nuevo pan en la casa del pan, esta correrá
como una carga eléctrica a través de una línea de alta tensión. Hay mucho más de Dios disponible para nosotros, amigos y hermanos que me están viendo y escuchando, de lo que podemos saber o imaginar. Pero hemos estado tan contentos con el lugar donde estamos y con las cosas que tenemos, que no nos esforzamos por obtener lo mejor de Dios. Dios ha dispuesto una gran mesa de su presencia en el día de hoy y está llamando a su iglesia: vengan y coman. Se oye hoy un rumor de que hay pan otra vez en la casa de Dios. Esta generación en la cual tú y yo vivimos, del siglo XXI, igual que Ruth, existe un cuadro de los que no son salvos y de los que no tienen en la iglesia. Noemí, el mundo de su entonces, que fue Moab, le quitó todo lo que tenía, tipo o figura del hijo pródigo, para decirle: sí, vuelve a la casa del pan. Dios nos hace un llamado a cada uno de nosotros que volvamos a la casa del pan, que busquemos su presencia. Pero la presencia de Dios primero tiene que estar en nuestro interior, en nuestro estilo de vida, para que la gente vuelva a la casa del pan y consiga el pan de vida eterna. Noemí se atrevió a decir: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ruth 1:16. Sí, de veras hay pan en la casa de Dios. Así estaba la reputación de Belén, que era la casa del pan. ¿Cuántos como ella, como Noemí, no van porque la misma historia se ha contado a las personas de nuestras generaciones? Sencillamente no pueden hacer el viaje. ¿Sabes qué integran la gente instantáneamente al tejido de la iglesia local? ¿Qué hace que las personas vengan a la iglesia local? Saborear el pan, su presencia en ese lugar. Estoy cansado de leer en muchos libros sobre la visitación del pasado. Yo quiero que Dios irrumpa en cualquier momento en mi vida, de tal manera que el futuro de mis hijos puedan decir algún día: yo estuve allí en la iglesia con mi padre y sentí la presencia de Dios. Dios tiene muchas bendiciones para cada uno de nosotros. Y una cosa que les voy a decir: Dios no tiene nietos. Cada generación debe experimentar su presencia. Cada ser humano que existe en el planeta Tierra tiene que experimentar la presencia de Dios, del Shaddai. Jamás se planeó que la repetición tome el lugar de la visitación. Cuando el pan de la presencia de Dios es restaurado en la iglesia, ocurren dos cosas. Noemí era una pródiga que dejó la casa del pan cuando la mesa llegó a estar vacía. Pero cuando oyó que Dios había restaurado el pan en Belén, regresó rápidamente. Los hijos pródigos de la actualidad regresarán a Belén, señores, desde Moab, desde el mundo, cuando sepan que hay pan en su casa, y no regresarán solos. Noemí regresó acompañada por Ruth, quien jamás había estado allí antes. Los que nunca han sido salvos vendrán a la casa del pan, porque el pan que habla la Biblia es el pan de vida eterna, a saber, Jesucristo. Como resultado, Ruth llegó a ser parte del linaje mesiánico de Jesús cuando se casó con Boaz y tuvo un hijo llamado Obed, que fue padre de Isaí, quien a su vez fue padre del rey David. El reavivamiento, tal como los conocemos ahora, es realmente el reciclaje de los salvados, en los cuales la iglesia pretende mantener el fuego encendido. Pero la próxima ola de reavivamiento traerá oleadas de personas no salvas a la casa del pan, personas que jamás en su vida habían cruzado la puerta de una iglesia. Cuando oigan que realmente hay alimento en la casa del pan, en la casa, se van a precipitar por nuestras puertas cuando perciban el aroma del pan caliente saliendo de los hornos celestiales. La táctica de Satanás, nuestro enemigo común que tenemos tú y yo, ha sido mantenernos tan llenos de comida sin valor que no tenemos hambre de Dios. Y esto lo ha dado a él, a Satanás, maravillosos resultados durante siglos. El enemigo
nos ha acostumbrado a sobrevivir en una prosperidad terrenal y subsistir como mendigos espirituales, de tal manera que justamente una migaja de la presencia del Señor nos satisface. Pero hay muchos que desean al Señor y nada menos lo podrá satisfacer. Una porción completa de pan, las falsificaciones ya los satisface y ni le interesa la presencia de Dios. En Etiopía podemos ver allí lo que ocurrió una vez cuando se distribuye sacos de arroz entre la gente realmente hambrienta. Llegan de todas partes en cuestión de segundos. En la actualidad, cuando las personas saben que en un lugar están dando comida, van huyendo en cantidad y hacen desorden por obtener algo de comida. La mayoría de nosotros comemos antes de ir a los cultos en las iglesias. Por lo tanto, la vista de un pan en el altar de la iglesia no nos hace ningún efecto. Pero si tuviéramos hambre física, actuaríamos diferente. Uno de los primeros pasos hacia el avivamiento real es reconocer que usted se encuentra en un estado de retroceso y declinación espiritual. Una vez un pastor en Etiopía, cuando ministraba en un servicio, algunos hombres del gobierno comunista lo interrumpieron diciendo: estamos aquí para impedir que continúe con su iglesia. Ellos ya habían hecho todo lo posible para lograrlo, pero no habían tenido éxito. Así que ese día agarraron a su hija de tan solo 3 años de edad y la tiraron por una ventana desde el segundo piso. Mientras la gente presenciaba lo que hacían, los comunistas pensaron que el servicio se iba a detener, pero la esposa del pastor bajó y, abrigando con sus brazos el cuerpo de su bella hija muerta, regresó a su asiento en la primera fila y la adoraron y siguieron la adoración hacia el Dios real, Dios de los ejércitos. Como resultado de esa actitud de humildad y fidelidad por parte del pastor, 400,000 devotos creyentes hacen osada presencia en su iglesia en Etiopía. Necesitamos comprender, amigo y hermano que me está viendo, que lo que tenemos, donde estamos y lo que hacemos es pequeño comparado con lo que Dios quiere hacer Él a través de nosotros. Parte de nuestro problema en la historia de la iglesia es que nuestra visión se ha vuelto borrosa y no podemos ver como debiéramos. Continuamos con la misma película, encendemos las lámparas, vamos de un cuarto empolvando un cuarto a otro, como si Dios todavía nos hablara. Pero cuando Él nos habla de veras, creemos que la gente está soñando. Cuando alguien dice, no, Dios me habló, creemos que la gente está soñando, pero sin embargo, Dios no está hablando hoy en día. Puede ser por medio de este mensaje de YouTube, por medio de su palabra. Dios nos habla a diario a nosotros, y por eso nosotros estamos llamando en este momento, por medio de este ministerio, a que retrocedamos de nuestros malos caminos y nos volvamos a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Necesitamos que la luz de la gloria de Dios brille lo suficiente como para ser vista a distancia. Lo que realmente necesitamos, tú y yo y las iglesias de la actualidad, todas las iglesias, es la presencia de Dios misma. Y la forma de alcanzarlo es deseándolo, estar hambriento de Él. Si tenemos hambre de Él, entonces Él nos puede hacer santo como Él es santo. Él puede colocar todas las piezas de nuestras vidas rotas en su sitio correcto. Pero el hambre nuestra es la clave. Digamos todos juntos, junto conmigo, por favor. Digamos todos juntos: Señor, suscita en mí un hambre ardiente de ti. Suscita en mí un hambre ardiente de ti, que tú y yo podamos contemplarle, le podamos buscar en espíritu y en verdad, que tú y yo sintamos hambre y necesidad de Cristo diariamente. La Biblia dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Dios le ofrece vida eterna a todo el ser humano
que le busquen espíritu en verdad, pero necesitamos sentir su presencia en nosotros. Y cuando tú y yo reflejemos la presencia de Dios en nuestras vidas, las demás personas van a ver a Dios reflejada en nuestras vidas. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde, y recuerda que Jesucristo es el pan de vida eterna.